vasos sanguíneos, todo lo que vendría a ser válvulas del corazón, ¿no? Algunos conceptos importantes y estructuras importantes sobre los cuales se puede preguntar, el pericardio, pared del corazón, características de las venas, de las arterias y sobre todo diferencias. Este cuadrito es fundamental, ¿ya? Diferencias entre venas y arterias, capilares, tipos de capilares, principales arterias del cuerpo, principales venas de nuestro organismo y algún tipo de sistema circulatorio en especial, ¿no? Como por ejemplo el sistema portohepático o el sistema portohipoficial. Entonces, esos son los temas que se han trabajado hasta ahora. Ahora sí, más bien, nos vamos a dedicar a lo que es fisiología del corazón. Nos concentramos entonces en el corazón para ir conociendo algunas de sus intimidades, ¿no es cierto? Así es. Como todos nosotros sabemos, el corazón es un órgano automático. Por eso se habla del automatismo cardíaco. Y somos conscientes de ello porque, si ustedes se dan cuenta, cuando se hace un trasplante de corazón, por ejemplo, se retira el corazón de una persona, la tiene funcionando, ¿no? Y ya fuera, desconectado del sistema nervioso central, continúa funcionando, y si le damos las condiciones necesarias, ¿no? Fisiológicas, entonces este va a seguir funcionando hasta que el receptor pueda recibir este corazón. Entonces, ahí se demuestra claramente que el corazón es automático, más no autónomo, ¿no? Automático, pero no autónomo. En un momento vamos a explicar por qué razón, ¿ya? El automatismo cardíaco se fundamenta principalmente en un conjunto de fibras que en realidad son un músculo cardíaco, como estamos observando aquí, fibras que son músculo cardíaco especializado, ¿ya? Ustedes saben que el músculo se especializa en la contracción, pero estas fibras además se van a especializar en la irritabilidad y la conducción. Algo parecido a lo que son el sistema nervioso, ¿no? Las neuronas. Entonces, estas fibras van a formar lo que nosotros conocemos como el sistema de nodos o marcapasos, o sistema de conducción del corazón, ¿ya? Tal como estamos observando aquí, en realidad, muchachos, todo lo que vendría a ser la pared del corazón, o sea, el músculo cardíaco, es capaz de reaccionar, ¿no? Esto de irritabilidad. Pero hay algunas partes en especial que se dedican a ello. Como estamos observando, ahí tendríamos dos marcapasos, ¿no? El nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. De estos dos marcapasos, ¿cuál será el más importante? ¿Ustedes qué dicen, muchachos? También conocido como marcapaso principal. ¿Cuál de los dos? ¿Qué dicen, jóvenes? Conocido como marcapaso principal, ¿cuál sería? Nodo sinusal, ¿cierto? El nodo sinusal. Como estamos observando aquí, el nodo sinusal se halla en la base de la vena cava superior, aquí exactamente. Se le denomina marcapaso principal porque es el que va a determinar los ciclos cardíacos porque genera pulsaciones normalmente que van de 60 a 90 por minuto, ¿no? 60 a 90 pulsaciones por minuto, lo cual coincide con la frecuencia cardíaca normal. Ustedes saben que normalmente cuando una persona está tranquilo, sin, no, presenta una frecuencia cardíaca que justamente va entre 60 y 90, ¿no? Cuando se despolariza el nodo sinusal, cuando genera su impulso eléctrico, este impulso eléctrico se va a diseminar por toda la pared de las aurículas, haciendo que las aurículas se contraigan, lo cual nosotros denominamos como sístole auricular.
¿ya? Entonces sería la sístole auricular. Algunos de ustedes de pronto se preguntarán, ¿y por qué no se contraen los ventrículos, no? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede decir por qué razón cuando se genera el impulso eléctrico de un nodo sinusal no se contraen los ventrículos? ¿Por qué, muchachos? A ver, jovencitos, siempre participemos. Si te equivocas o das la respuesta correcta, es lo de menos. La idea es participar, ¿no? Estar constantemente eh, compartiendo, ¿no? Compartiendo con todos. Bueno, como te estaba señalando, no se contraen los ventrículos porque entre las aurículas y los ventrículos vamos a encontrar una especie de anillo, ¿no? Un anillo fibroso, justamente donde se encuentran lo que nosotros conocemos como la válvula tricúspide y bicúspide. Entonces allí encontramos un anillo fibroso que actúa como una especie de aislante, evitando que los impulsos eléctricos continúen hacia los ventrículos. Entonces, por esa razón solamente se contraen las aurículas. La contracción de las aurículas es necesaria. ¿Por qué? Porque precisamente permite el movimiento de la sangre de ambas aurículas, derecha e izquierda, hacia los ventrículos. Y esta sangre obviamente no va a retornar gracias a las válvulas, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ¿y cómo se contraen los ventrículos? Para ello nos vamos a dar cuenta que el nodo sinusal va a mandar impulsos a través de 3 fibras, las famosas fibras internodales, ¿no? La fibra internodal anterior, medio y posterior, también conocidos como Thorel, Bachmann y Wenckebach, ¿no? Estas fibras van a finalizar aquí en el nodo aurículo-ventricular, el cual actúa como una especie de acumulador, ¿no? Como una batería. Se recarga rápidamente y retiene temporalmente ese impulso eléctrico, repotenciándolo, ¿no? Repotenciándolo. Cosa que de esa manera, cuando explota, manda un potente impulso eléctrico hacia los ventrículos. Eso porque los ventrículos presentan unas paredes gruesas que necesitan mayor impulso para poderse contraer, ¿no? Entonces, este impulso eléctrico viaja a través del haz de His, sobre todo a través del tabique interventricular, como nosotros estamos observando aquí, llegando al vértice del corazón y de ahí, de retorno, ingresa al miocardio, a través de un montón de fibras que se van irradiando, que se conoce como la red de Purkinje. De esta manera se suelta ese impulso y lo que viene es la sístole ventricular. Entonces, cuando late el corazón, ocurre lo siguiente: sístole auricular, sístole ventricular, diástole general. Sístole auricular, sístole ventricular, diástole general. Así, ¿no es cierto? Así es como nosotros vamos a tener que tener conciencia de cómo ya está funcionando nuestro corazón. Claro que esto implica tiempo, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, normalmente una persona tiene 72 latidos o ciclos por minuto. Eso es lo normal. Lo más probable es que si ahorita te toman el pulso, tú vas a dar entre 70 y 75 pulsaciones. Es lo más probable, no digo que sea así, así que estés emocionado, que aumenten las pulsaciones, pero es lo más probable. Si nosotros dividimos un minuto entre el número de pulsaciones, entonces nos va a dar que cada pulsación más o menos dura 0,8 segundos. Cada latido del corazón dura 0,8 segundos. O sea, menos de un segundo, ¿no? De esto, la sístole auricular, mire, escucha, la sístole auricular dura 0,1 segundos.
La sístole ventricular 0,3 segundos y la diástole general 0,4 segundos. Si sumamos, entonces vamos a tener 0,8 segundos, ya que es lo que dura un ciclo cardíaco. ¿Ya? Así es como funciona entonces este sistema de conducción o marcapasos. Antes de continuar, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Jovencitos. Ninguno. Listo. Continuamos entonces, ¿ya? Hace un momento hemos señalado de que el corazón efectivamente, ¿no?, es automático, mas no autónomo. Autónomo significa que late pues según, ¿no?, la necesidad del corazón, pero no, el corazón va a latir según nuestra necesidad, la necesidad de la persona. Imagínate tú que a lo largo del día uno a veces realiza mayor actividad, en otros momentos tiene menor actividad. Por ejemplo, se te ocurre entrar a hacer un poco de deporte, jugar un partido de fútbol, entonces tú necesitas que el corazón lata mucho más rápido, ¿no?, que impulse mayor cantidad de sangre, nutrientes, oxígeno a tu organismo. O de repente estás descansando, entonces no necesitas tanto, ¿no?, tanto oxígeno, tantos nutrientes, ¿verdad? Tanta energía. Entonces, a lo largo del día uno va a tener diferentes actividades. Por lo tanto, el corazón tiene que latir en función de nuestra necesidad. Para que eso ocurra, es que el corazón está bajo el control del sistema nervioso, ¿no? Entonces, el sistema nervioso controla los latidos. No es directamente responsable de los latidos, pero sí los controla. Y para ello nos vamos a dar cuenta que el sistema nervioso vegetativo tiene dos ramas, ¿no? Una rama que es el sistema nervioso simpático y otra que corresponde al sistema nervioso parasimpático. Aquí en color rojo sería simpático y en color verdecito sería parasimpático. Si te das cuenta, ambos tipos de sistema nervioso van a controlar al nodo sinusal. Controlando al nodo sinusal, lo que van a hacer es controlar los latidos del corazón, ¿no? Ya sabemos que el simpático estimula o aumenta la frecuencia cardíaca, haciendo uso de su hormona noradrenalina, ¿no?, su neurotransmisor noradrenalina. En cualquiera de los casos, a eso, cuando la frecuencia cardíaca aumenta más de 90, nosotros le vamos a llamar taquicardia, ¿no? Taquicardia. Por ejemplo, uno tiene taquicardia cuando está emocionado. Imagínate, Perú gana, mete un gol, en donde hecho que el corazón va a empezar a latir cerca de 100, 110. O de pronto tú estás haciendo un deporte, un ejercicio muy intenso, entonces tu frecuencia cardíaca puede subir hasta 120, 130 latidos por minuto. En realidad, nuestra frecuencia cardíaca puede llegar hasta 160, 160, o sea, normalmente me refiero, sin ser algo patológico, ¿no? 160, 170. ¿Alguien me puede decir en qué momento una persona, digamos, ¿no?, puede llegar a tener más de 150 latidos por minuto? ¿Qué actividad tendría uno que hacer para eso? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué tendríamos que hacer? Ya hemos visto que un ejercicio físico intenso te puede llevar a 130, hasta 140 latidos. ¿Qué haría que uno supere los 150 latidos? ¿Ni idea?
Nada. Puede ser, ¿no? La adrenalina, claro, puede ser. En realidad, muchachos, el ataque al corazón está por encima de los 300 latidos, ¿no? Eso es algo ya patológico, ¿no? O sea, no nos estamos metiendo en terrenos anormales, sino normalmente si una persona puede llegar hasta más de 150 latidos cuando tiene pues un acto sexual, un acto íntimo, cuando llega al orgasmo, ¿te das cuenta? Pues en ese momento está esta persona pues no solamente haciendo un ejercicio físico extenuante, sino también te vas a dar cuenta que emotivamente sus hormonas, todo lleva por ese organismo a frecuencias tan elevadas, ¿no? Por eso es que es peligroso que los abuelitos, digamos, sin una opinión médica, tengan pues una vida sexual muy activa, ¿no? O las personas que tienen problemas con el corazón. Entonces, eso, ¿ya? Por otro lado, tenemos al parasimpático, que en este caso va a actuar sobre el corazón cuando la persona pues, esté relajada, en reposo, tranquilo. No todo el tiempo nosotros tenemos que estar en actividad, estresados, ¿no? Bajo presión, con adrenalina, no siempre, ¿verdad? Siempre tiene que haber momentos en los cuales la persona está más tranquilo, más relajado, a punto de descansar, probablemente, una hemorragia. Entonces, esos son causales de bradicardia, y eso está relacionado con el parasimpático. ¿Ya? Bien, muchachos, hemos visto entonces cómo el sistema nervioso controla al corazón. Así es. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien. Para tener una idea gráfica, ¿no?, de cómo funciona el corazón, es que nosotros hemos diseñado esto que se llama el electrocardiografo. Este electrocardiografo es una máquina que conecta al ser humano a través de una serie de electrodos, ¿no?, que se colocan en diferentes partes del cuerpo, y cuando se prende, esta máquina va a generar pues una imagen, ¿no?, una serie de líneas muy conocidas, icónicas, ¿no? Cuando uno ve esto al toque se da cuenta que está hablando de la frecuencia cardíaca, o sea, del corazón, de los latidos del corazón. Entonces, esto le vamos a llamar electrocardiograma, ¿ya? Que no es otra cosa que una serie de ondas que están relacionadas precisamente con los latidos del corazón. Si ustedes se dan cuenta, aquí también este ciclo cardíaco va a durar 0,8 segundos. Hace un momento creo que hemos llegado directamente a este dato, ¿no? 0,8 segundos. De esto hemos visto que la sístole auricular 0,1 segundo, la sístole ventricular 0,3 segundos y la diástole general 0,4 segundos. Total 0,8 segundos. ¿Ves? Los tiempos coinciden. Estas curvas representan ya la generación de electricidad en diferentes partes del corazón. Así, por ejemplo, la onda P, aquí tenemos la onda P, por si acaso, aquí está, se va a dar cuando haya una despolarización auricular, o sea, cuando ocurra la sístole auricular. Eso es, el inicio de esa sístole auricular lo representa la onda P, ¿no? Sístole auricular. ¿Cuánto dura? 0,1 segundo. Las aurículas se despolarizan, por lo tanto, se inicia la contracción, sístole auricular. Luego viene la sístole ventricular, como hemos dicho, ¿no?, representado por el complejo QRS, ¿ya?, que se va a dar debido a la despolarización ventricular. ¿Cuánto dura?
0,3 segundos. O sea, de aquí, hasta aquí, ¿no? Listo. 0,1 más 0,3, 0,4, ¿no? Segundo. Y luego la onda P significa repolarización, o sea, diástole general, que dura 0,4 segundos. ¿Ya? Así es. Bien, esto entonces sería el electrocardiograma. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo claro, espero. Ciclo cardíaco. Bien, a ver, les voy a dar unos 30 segunditos para que revisen este ciclo, ya, revisen esta información antes de que yo lo empiece a explicar, ya, para que se vayan familiarizando, títulos, subtítulos, etapas. A ver, 30 segunditos entonces. Listo, muchachos. Espero que sean... Como ustedes se dan cuenta, vamos a utilizar un ciclo cardíaco de 5 fases, ¿no? Como nos están pidiendo en el texto. En el texto también se está utilizando un ciclo cardíaco de 5 fases. ¿Está bien? Hay algunos textos que utilizan ciclos cardíacos de 4 fases, otros de 6 fases. En el fondo es lo mismo, ¿no? Sino que algunos quieren darle más detalle, otros quieren ser más generales, ¿no? Bueno, estamos utilizando uno de 5 fases. Como dice, el corazón presenta un momento de contracción llamado sístole y un momento de relajación llamado diástole. También que la duración más o menos en promedio es 0,8 segundos, ¿no? Entre 0,7 y 0,9, dependiendo de la frecuencia cardíaca. Ahora quiero que notes aquí el color beige, veis acá, mira, ya, este color beige. Estas dos fases corresponden a la diástole general, ¿ya? O sea, ¿cuánto dura? 0,4 segundos. Esto corresponde a la sístole auricular. Hace un momento lo hemos dicho, 0,1 segundos. Y estas dos fases de acá corresponden a la sístole ventricular. O sea, la contracción isovolumétrica y la eyección corresponden a la sístole ventricular. ¿Ya? A ver, una vez más. Sístole auricular, 0,1 segundos. Estos dos, sístole ventricular, 0,3 segundos. ¿Ya? La contracción isovolumétrica y la eyección son sístole ventricular. Y esto sería diástole general, 0,4 segundos. Esto para que lo relacionemos con lo que ya hemos explicado. ¿Ya? Como este es un ciclo, nosotros podemos explicar en cualquier parte, en cualquier sitio. Entonces empezaremos por lo más fácil. Casi siempre se empieza aquí, ¿ya? Por eso lo hemos colocado arriba, ¿no? Vamos a empezar con la fase de llenado. La fase de llenado pertenece a la sístole, o perdón, a la diástole general, ¿no? Está prácticamente a la mitad de la diástole, podemos decir. Como te estás dando cuenta ahí,
en esta fase de llenado es un proceso pasivo. ¿Por qué? Porque ocurre cuando hay una diástole, o sea, cuando el corazón se está relajando, ¿no? Sus paredes se están relajando y por elasticidad retomando en este caso su tamaño. Al relajarse, generan un vacío, una baja presión dentro de los ventrículos. Por lo tanto, los ventrículos van a tener menor presión, ¿ya? Como te das cuenta, que las aurículas. Eso hace que se abran las válvulas auriculoventriculares y que la sangre empiece a llenar los ventrículos, ¿ya? La sangre empieza a llenar esos ventrículos. De esta manera se va a llenar el 70% de la capacidad de los ventrículos. El 70%, no, o sea, no se va a llenar totalmente, ¿no? Solo hasta un 70%. Inicialmente, este llenado va a ser rápido, o sea, va a ingresar rápidamente la sangre, pero conforme las presiones se van igualando, entonces se va a volver cada vez más lento. Como inicia rápido y termina lento, este fenómeno se llama diástasis. Ya recuerda eso de la diástasis. Evidentemente que para que la sangre pase hacia los ventrículos, las válvulas auriculoventriculares están abiertas, ¿no? La presión en las aurículas será mayor que en los ventrículos. Las válvulas semilunares están cerradas, como tú estás observando, y nosotros estamos llenando estos ventrículos. Lo que acabo de señalar está aquí, ¿ya? Ahí está. Bueno, cuando termina la diástole, se recuerdan ustedes, entonces se inicia la sístole auricular. La sístole auricular significa que las aurículas se van a contraer y al contraerse van a impulsar la sangre a los ventrículos. Pero solamente un 30%, porque ya los ventrículos se habían llenado a un 70%, ¿no? 70 más 30, ¿cuánto sería, jóvenes? Sería 70 más 30% sería 100%, ¿no? Quiere decir que de esta manera se ha llenado el corazón a su tope, a su totalidad, ¿ya? Como te das cuenta, en la sístole auricular las aurículas se están contrayendo, o sea que hay gasto de energía. Por eso le dicen a esta partecita llenado activo. Y a la diástasis se le dice llenado pasivo, ¿ya? Este es el famoso llenado pasivo, este es el llenado activo. Siguen las válvulas auriculoventriculares abiertas, las semilunares cerradas, porque la presión en las arterias todavía es mayor que en los ventrículos, ¿no es cierto? Entonces, están cerradas, ¿ya? Cuando termina la sístole auricular, quiere decir que el corazón se ha llenado totalmente, o sea, los ventrículos se han llenado totalmente, ¿no? De sangre. Esa cantidad de sangre que tienen los ventrículos, cuando ya se han llenado totalmente, se va a llamar volumen telediastólico, ¿no? Ese es el volumen telediastólico y corresponde a 120 milímetros, ¿ya? O mililitros, ¿no? A 120 mililitros, ¿ya? Entonces, alguna vez dicen, ¿cuál es la cantidad de sangre que pueden contener los ventrículos? 120 mililitros. Esto es el volumen telediastólico. En ese momento se inicia la sístole ventricular. Tú te imaginas, las paredes de los ventrículos empiezan a contraerse, ¿no? Lo cual va a hacer que la sangre de los ventrículos intente regresar hacia las aurículas. Porque como es un líquido, tú lo aprietas, este se mueve, va a intentar regresar hacia las aurículas. Pero en ese momento se cierran las válvulas auriculoventriculares. Estas válvulas auriculoventriculares. Lo cual genera al primer ruido cardíaco, ¿ya? Generando al primer ruido cardíaco.
Recuerda que los ruidos cardíacos son así, pues, ¿no? Dublu. Son dos, ¿ah? Dos. Dublu, 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 dublu. Entonces, más o menos se escucha así, ¿no? A través del estetoscopio, más o menos, ¿ya? Son entonces el primer ruido cardíaco, ¿ya? Eso ocurre cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran. ¿Listo? Las válvulas todavía semilunares están cerradas porque todavía la presión a nivel de las arterias es mayor que en los ventrículos, ¿no? La presión en las arterias todavía es mayor. Pero los ventrículos, como están en sístole, se siguen contrayendo, ¿no? Pero lamentablemente no se nota que los ventrículos cambian de volumen, de tamaño. Por eso es que a esta etapa se le denomina contracción isovolumétrica, que los músculos se contraen a pesar de que los ventrículos mantienen su volumen, ¿no? Por eso se le llama contracción isovolumétrica. ¿Cuándo se va? Tú debes entender que las paredes están presionando y la presión sanguínea dentro de los ventrículos empieza a aumentar, hasta que haya más presión en los ventrículos que en las arterias. ¿Ves? Mira, más presión que en las arterias. Y en ese momento se abren las válvulas semilunares, como te das cuenta, ¿no? Entonces, cuando la presión en los ventrículos supera el de las aurículas, se abre. En este caso, ¿ya? Esta válvula, las válvulas semilunares, tanto la semilunar pulmonar como la semilunar aorta. Y en ese momento, la sangre va a salir por las arterias. Fase que se conoce como eyección. Eyección, ¿ya? Este se llama fase de eyección. ¿Qué cantidad de sangre va a ser expulsada? A ver, ¿quién me dice qué cantidad de sangre? 70 ml. ¿Qué dicen, muchachos? A ver, ¿cuánto será? 70 Ahí ml. está. 70 mililitros, efectivamente. Aquí está, mira, acá está. A eso le vamos a llamar volumen sistólico, también conocido como volumen de eyección, ¿ya? Entonces, volumen sistólico o volumen de eyección. Entonces, aquí como vemos, la sangre está saliendo a través de la arteria pulmonar y también a través de la arteria aorta. Las válvulas auriculoventriculares están cerradas, las válvulas semilunares están abiertas, la presión en los ventrículos es mayor que en las aurículas, perdón, que en los vasos sanguíneos, la presión en los ventrículos también es mayor que en las aurículas, ¿no? Así es. Entonces, ese es el volumen de eyección. A pesar de que se está expulsando sangre fuera del corazón, ¿no? Como te das cuenta, 70 mililitros, pero siempre queda algo de sangre en el corazón, no se va a expulsar totalmente, ¿no? Y ese algo lo encontramos restando el volumen diastólico, ¿ya? El volumen inicial, menos el volumen sistólico. ¿Cuánto sería 120 menos 70? ¿Cuánto sería, muchachos? 120 menos 70. 50, exactamente. Y eso es lo que tú ves acá, mira. Aquí termina la sístole ventricular y aquí empieza la diástole, ¿no? La diástole general. Entonces, en la diástole vamos a darnos cuenta que hay una cantidad de sangre que siempre se queda en los ventrículos, ¿no? Siempre vamos a tener esa cantidad de sangre. ¿De cuánto? De 50 mililitros, ¿ya? Entonces, eso es lo que queda. A pesar de que sea contraído, ¿no? A pesar de que ha habido sístole, queda 50 mililitros, ¿ya?
Eso le vamos a llamar volumen telesistólico. Bueno, entonces, como se inicia la relajación, la repolarización, ¿no?, de los ventrículos, ocurre que llega un momento, las válvulas, que se llama la sangre que se halla en las arterias, va a intentar regresar al corazón, porque el corazón ahora tiene menor presión parcial. Entonces, esta sangre de los vasos sanguíneos de las arterias va a intentar regresar. El volumen de 50 mililitros, aquí está, volumen telesistólico. Ahí sabes, telesistólico, ¿no? Entonces, como te das cuenta aquí, la sangre de las arterias va a intentar regresar porque el corazón, a nivel de los ventrículos, está generando un vacío, ¿no? Y en ese momento se cierran las válvulas semilunares, ¿ya? Como ves, se han cerrado. Y eso es lo que genera el segundo ruido cardíaco. ¿Recuerdan, no? El segundo ruido cardíaco. Entonces siempre nosotros tenemos dos ruidos. Dub-dub, 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 dub-dub. Así más o menos es como suena, ¿no? Bien, entonces eso sería la fase de relajación isovolumétrica. O sea que no varía el volumen, por eso es isovolumétrico. Pero los ventrículos se siguen relajando, se sigue bajando la presión. Va a llegar un momento en que la presión dentro de los ventrículos va a ser inferior que en las aurículas, ¿no? ¿Ya? En los ventrículos va a ser menor que en las, ¿ya?, que en las aurículas. Entonces, te vas a dar cuenta que se abren las válvulas, en este caso, auriculoventriculares, la tricúspide y la bicúspide. Toda la sangre está empezando otra vez a entrar a los ventrículos, en un llenado que es inicialmente rápido, luego lento, llegando así de esta manera hasta el 70% del volumen de los ventrículos. A eso se le llama llenado pasivo. Y si te das cuenta, ya estoy explicando otra vez el proceso. Se ya he dado la vuelta, ¿no? Listo. Entonces recuerda, tenemos las siguientes 5 fases: llenado, sistema auricular, contracción isovolumétrica, eyección y relajación isovolumétrica. ¿Listo? Esos vendrían a ser entonces la fase del ciclo cardíaco. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Qué dicen, muchachos? Todo claro, espero. Listo, para finalizar. Gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto, ¿no? En un minuto. Esta cantidad de sangre va a ser igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Se recuerdan? Hace un momento hemos dicho que en promedio, ¿no? En promedio, la frecuencia cardíaca normal de una persona es de 70 latidos por minuto. ¿Sí o no? Hay que multiplicarlo por el volumen sistólico. Y si nos damos cuenta, el volumen sistólico es igual a 70 mililitros. ¿Ya? Entonces acá lo vamos a multiplicar. 7 por 7, ¿cuánto es? 49. ¿Sí o no? 4.900 mililitros, porque no es 7 por 7, 70 por 70. Redondeando, 5 litros. Por eso acá dice fue 5 litros, ¿ves? 7 por 7, 49, redondeando 5. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro gasto cardíaco. Nosotros eliminamos 5 litros de sangre por minuto de nuestro corazón. ¿Ya? Bien. Algunas cositas más
quiero que notes aquí, nos habla un poco de la insuficiencia cardíaca, ¿no? La incapacidad del corazón de bombear sangre en cantidad suficiente para satisfacer la demanda. Las personas que tienen insuficiencia cardíaca, por X razones, porque no hay unas o muchas, ¿no? Ese corazón dañado, te das cuenta que no pueden hacer ni siquiera deporte. Claro, porque tienen una insuficiencia cardíaca. El corazón no bombea lo suficiente en estas personas para que estas personas puedan tener una vida más activa, ¿no? Así es. El corazón a lo largo de nuestra vida sufre pequeños accidentes, ¿no? Y esto genera muertes de pedacitos del corazón. Y cada uno de esos va a tomar el nombre de infarto, ¿no? Cuando la cantidad de sectores del corazón que están dañados es, por decirlo, ¿no? significativo, entonces el corazón puede entrar a hacer fibrilación ventricular y posteriormente paro cardíaco. Puede, ¿no? Puede, ¿ya? Entonces, el paro cardíaco ya es una consecuencia de muchos fenómenos, ¿no? iniciales. Ahora vamos a hablar de presión, ¿ya? La presión sanguínea. La presión sanguínea en la arteria aorta y las arterias de gran calibre están entre 80 y 120 milímetros de mercurio, ¿ya? La presión sistólica 120, la diastólica 80, ¿no? Así es. Eso es lo normal, el rango normal. Pero si te das cuenta, conforme, ¿no? nuestros vasos sanguíneos se van ramificando más y más, se vuelven, ¿ya? arterias muy delgadas, entonces la presión sanguínea también está bajando bastante, ¿no? puede llegar casi cerca de cero. De todos estos, si te das cuenta, el vaso sanguíneo que menor presión sanguínea tiene es las venas cavas, ¿no? Son las de menor presión. Esto representa la circulación mayor. Cuando el corazón llega hacia la aurícula derecha del ventrículo y sale hacia la circulación menor, allí los ventrículos generan también una presión. Esa presión, aquí sistólica y diastólica, está entre 8 y 18,50, ¿no? Así es. Entonces, esta sería la presión en el sistema nervioso periférico, este sería en el sistema nervioso central. Perdón, esto sería en la circulación menor que estoy hablando. Ya, esto sería en la circulación menor y esto sería en la circulación mayor. ¿Ya? Entonces, cuando uno se toma la presión, generalmente lo que se considera es la circulación mayor, ¿cierto? No se considera la circulación menor. Bien, muchachos, entonces eso. Hasta aquí hemos avanzado lo que es fisiología del corazón. Si es que hay alguna duda. Sí, todo bien, ¿no? Bien, entonces vamos a dejar de compartir y vamos a presentar nuestra práctica. A ver, confirmen, muchachos, se ve la práctica. Sí, profesor. Sí, ¿no? Listo, listo. Ya. Entonces, todo lo que es fisiología, ya, fisiología sería desde la pregunta.
Desde la pregunta 26 hasta la pregunta 33. 26 a la 33, entonces, revisen. Ya, de la 26 a la 33. Listo. Ya, a ver, ¿qué te parece? Un minuto te voy a dar. Voy a darle una revisadita. Rápidamente, ¿ya? Listo, muchachos, ya. Entonces, desde la 26... ¿Qué les gustaría corregir, jovencitos? Pares, impares. Ustedes dirán. Lo primero que aparezca en el chat. Pares. Ya, empezamos con los pares entonces, ¿ya? Dice, el ruido de los latidos cardíacos, acá, dice, proviene fundamentalmente del flujo turbulento de la sangre causado por el cierre de las válvulas cardíacas. Creo que eso lo hemos visto, ¿no? Sí, pues, ¿no? Sí lo hemos visto, ya. Durante cada ciclo cardíaco hay 4 ruidos, pero en el corazón normal son 2 los más intensos, ¿no? Como para ser oídos con ayuda de un estetoscopio. A ver, muchachos, ¿cuáles serían los principales ruidos? Lo hemos visto, ¿ah? Claro, el primer y el segundo ruido. Luk, luk, ¿cierto? Ahí está. Pregunta 28 dice. Dice, es un ruido cardíaco que se produce por la vibración de las paredes ventriculares, ¿ya? Durante el llenado rápido. ¿Se recuerdan ustedes cuando hemos hablado de las 5 fases del ciclo cardíaco? Había una, ¿no?, que vendría a ser la fase de llenado, que se separaba en llenado rápido y llenado lento, o diástasis, ¿no? Bueno, acá nos dice que hay un ruido que se genera cuando está ocurriendo el llenado rápido, ¿no? Ese ruido, así, más o menos, ¿no? No es de un glucos. Este ruido se va a dar durante el llenado rápido. Normalmente no es audible, quiere decir que no se escucha, ¿no? Salvo en recién nacido o en personas muy flaquitas, muy delgadas. Se ausculta durante la diáspora, o sea, solamente se escucha en la diáspora, en la fase de llenado rápido. ¿Qué ruido sería? Bueno, en este caso, muchachos, todo lo que hemos explicado es del tercer ruido. ¿Ya? Como dicen, normalmente no se escucha, no es audible, pero en los bebés, en las personas muy delgadas, puede escucharse. ¿Ya? Entonces sería la fase de llenado rápido. A ver acá. Automatismo cardíaco. Dice, este concepto, ¿cuál es el concepto? Es la capacidad que tienen las células cardíacas de generar su potencial de acción. Es una propiedad del corazón. ¿Hace referencia a quién? A ver, ¿esto está hablando de qué o qué se entiende cuando tú lees esto? ¿Se está refiriendo a quién? Aquí pues, muchachos, automatismo cardíaco. Ahí está, mira.
Uno de los elementos del automatismo cardíaco presenta fibras musculares especializadas que llevan el impulso eléctrico desde el nodo sinoauricular hasta el nodo atrioventricular. O sea, ¿qué nombre toman estas fibras que se originan en el nodo sinusal y terminan en el nodo auriculoventricular? ¿Qué se llama? Lo hemos indicado ahorita. Esas son las famosas fibras internodales, claro, fibras internodales. Bien, eso entonces es lo más importante acerca de fisiología del corazón. ¿Ya? Entonces dejamos de compartir, te das cuenta que no está nada difícil, así es. A ver, muchachos. ¿Se ve la diapositiva? Sí, profesor. Listo. Ahora vamos a hablar entonces acerca de la contaminación ambiental. Tal como podemos ver en estas 4 imágenes, jóvenes, efectivamente, ¿no? Nos muestran 4 lugares contaminados, ¿no? Pero si le ponemos una letrita, a este le vamos a colocar A, B, C y D. Si yo te pregunto, ¿cuál de estos 4 lugares crees tú que está más contaminado? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, muchachos? A ver qué dice nuestro compañero D, efectivamente. ¿Te das cuenta que nosotros podemos identificar de alguna manera la contaminación, ¿no? Es más, somos conscientes que es peligroso. Yo no creo que ni por ignorancia, ¿no? Así no sepas qué cosa es contaminación ambiental. Si tú ves un ambiente aquí con un mar contaminado por petróleo, no creo que ni siquiera te acerques a bañarte, ¿no? Por proteger tu salud, definitivamente. Entonces sí podemos identificar la contaminación. Esta imagen nos da una idea del momento en que estamos viviendo. Te has dado cuenta que estamos muy cerca de una tercera guerra mundial, ¿no? Una tercera, y va a ser una guerra nuclear. Así el Perú no participe, se va a ver afectado. Nos veríamos afectados. La generación que ustedes tienen, muchachos, que ustedes están, hasta podría decir mi generación, ¿no? Tenemos que decidir muy bien qué hacer, ¿no? Si nuestras decisiones son sabias, entonces nuestro planeta en el futuro va a ser un planeta con una civilización muy desarrollada, ¿no? Con la economía, lo que se supone el componente social, el componente tecnológico, también desarrollados, pero respetando el ambiente. ¿Se dan cuenta? O sea, así es como debería ser la Tierra en el futuro. Pero si nosotros tomamos malas decisiones, entonces nosotros lo que vamos a hacer es, tenemos la suficiente, ¿no?, fuerza como para dejar nuestro planeta hecho que es ¿no?, en ruinas. Así es. Ahora es cuando se toma la decisión, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros siempre debemos pensar en evitar la contaminación hasta donde se puede. Así es. Pero ¿qué cosa es contaminación? Creo que es algo que ya conocemos, ¿no? La contaminación ambiental es la presencia en un determinado ecosistema o un territorio de
un agente contaminante, el cual puede ser físico, químico, biológico, pero que su característica principal es que va a ser nocivo, o sea, va a ser dañino, ¿no? Ya sea para la salud del ser humano, para la vida vegetal, para la fauna, o incluso para el paisaje, ¿no? Muchas veces la contaminación no nos permite disfrutar simplemente del paisaje. Hasta eso se ve perjudicada debido a la contaminación. Si no lo entiendes, imagínate ahorita, nosotros muchas veces tenemos el deseo, las ganas de quitarnos el barbijo y disfrutar del ambiente, ¿no? Disfrutar cuando vas a un centro comercial, cuando te vas a un parque, sin preocupaciones, ¿no? Pero no, te das cuenta que todo esto está contaminado con este virus, con otros que se acercan. Entonces uno se va a proteger. No le gusta, incomoda, ¿no?, el barbijo, pero estando en un ambiente contaminado, pues tienes que proteger. ¿Ya? Imagínate la contaminación hasta ese nivel influye. Sabemos que la contaminación no necesariamente es antrópica, tampoco le hemos echado toda la culpa al ser humano. La contaminación puede ser antrópica, pero también puede ser natural. Por ejemplo, una erupción volcánica es uno de los eventos más contaminantes que hay. Así. La contaminación se va a clasificar ya en contaminación física, química y biológica. Contaminantes físicos. Aunque no está aquí en nuestro cuadrito, uno de los contaminantes físicos importantes es la energía radiactiva, ¿no? Así es. Bien, muchachos. De repente no lo consideré, porque esta diapositiva no son del año pasado, la mayor parte de su contenido, en el cual no se tenía muchos problemas con la energía nuclear, ¿no? Porque uno lo sentía lejano, pero allá lejos. Pero hoy por hoy estamos cerca de una posible guerra nuclear, ojalá que no ocurra. Entonces tenemos que entender que una de las formas más contaminantes es la energía radiactiva, la energía nuclear. También en la energía mecánica, por ejemplo, el ruido, hablando de ruido. El ruido es contaminante, es dañino, es estresante y hasta podría afectar tu salud haciendo que pierdas y te quedes sordo, ¿sí? También puede ser. Ahora, lo que sí, hoy por hoy estamos, como quien dice, ¿no?, rodeados, es por la contaminación electromagnética. Full artefactos y electrónicos en nuestra casa, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos observando computadoras, todo eso, y aunque no lo crean, eso genera contaminación electromagnética. Claro, es importante. Imagínate si no hubiese computadoras, si no hubiese todo eso del internet, el Google, etcétera. Ahorita, ¿cómo estudiarían, no? ¿O cómo yo trabajaría? Eso no significa que no sea contaminante, ¿no? También es un, ¿ya? Entonces, esos serían contaminantes físicos. Contaminantes químicos. De repente esto es lo que más has estudiado, porque en el colegio prácticamente se dedican a hablar acerca de los contaminantes químicos, ¿no? Pueden ser inorgánicos, como los metales, mercurio, plomo, cromo, cadmio, etc., que nos causan daño a la salud. O pueden ser contaminantes orgánicos, como los derivados del petróleo, ¿no? Entonces, esos son contaminantes químicos. Contaminantes biológicos. Bueno, hay dos formas de determinarlo. Uno, de acuerdo a los organismos patógenos. O sea, habrá una contaminación por hongos, por bacterias, por protozoarios, ¿no?, etcétera.
Por ejemplo, ahorita la pandemia, ¿qué tipo de contaminación es? De acuerdo al patógeno. Es una contaminación nada. Viral, muchachos, viral. Claro, viral. Bueno, acá dice productos biológicos. También los contaminantes contaminamos con productos. Por ejemplo, los excrementos humanos son contaminantes, pero no son seres humanos, son productos. Los subproductos del metabolismo. ¿Ya? Así es. Listo, muchachos. Hemos hablado de los principales tipos de contaminantes. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien, todo bien, todo bien? ¿Listo? Vamos entonces. Ahora vamos a hablar de dos temitas, ¿ya? Los ECA y los LMP. ECA y LMP. ¿Qué cosa es? Bueno, para explicarlo mejor, vamos a poner un caso, ¿ya? A veces estos casitos nos ayudan, nos ayudan para... Imagínate por un minuto que tú eres una autoridad, digamos un alcalde o alcaldesa, ¿no? Tú sales de tu oficina a tu balconcito de tu palacio municipal y luego miras el aire del día y te das cuenta que está contaminado. Claro, porque es evidente, si se dan cuenta ustedes, hay una masa gris que nos está rodeando. Entonces tú dices, ¿y qué hago ahora? ¿Qué es lo que puedo hacer? Los pobladores me han nombrado alcalde para hacer algo, pero ¿qué hago? Justamente, como tú comprenderás, que para poder tratar o solucionar un problema, lo primero que tengo que hacer es diagnosticar. Y para diagnosticar, para saber si hay o no hay problemas de contaminación, entonces nosotros vamos a tener dos parámetros, ¿no? Dos instrumentos de gestión ambiental. Uno sería los ECA y otro sería los LMP. ¿Ya? ECA, estándares de calidad ambiental, y LMP, límites máximos permisibles. Entonces, hoy día justo vamos a explicar. Aquí tenemos un ecosistema, ¿ya? En el que justamente este ecosistema lo vamos a utilizar como modelo. Si te das cuenta, a un lado del lago, porque aquí el lago es el elemento principal, tenemos a un complejo industrial. Al otro lado tenemos montañas, árboles, ¿ya? Y también debe haber poblaciones humanas, ¿no? Entonces tú, como yo dije, sales y ves que tu población está contaminada. Tú te preguntas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo como autoridad? Primero, rodéate de personas que conozcan el tema, ¿no? Personal técnico, asesores, probablemente. Y luego, lo que tenemos que aplicar es el ECA. ¿Por qué dirás? Porque el ECA se aplica en los cuerpos receptores. Si te das cuenta, este es un cuerpo emisor porque es el lugar donde se está produciendo la contaminación. Y este es el cuerpo receptor porque es el ecosistema. Cuando te das cuenta, el viento está llevando esos contaminantes hasta ese cuerpo, ¿no? Ese sería el componente receptor, ¿ya? Generalmente el receptor es el ambiente. Por ejemplo, ahorita si te pones a contaminar, ¿quién recibe esa contaminación? El ambiente, ¿no? O el ecosistema. Entonces,
¿Qué cosas serían los ECA, no? Como te das cuenta, como dice aquí, es la medida que establece el nivel de concentración o grado de elementos, sustancias, parámetros físicos, químicos o biológicos presentes en el aire, agua y suelo. En su condición de cuerpo receptor no presenta riesgo significativo para la salud de las personas y el ambiente. ¿Ya? A ver. Traducción, como dicen, ¿no? Lo que yo tengo que hacer como una autoridad es colocar instrumentos, ¿no? En diferentes partes de mi población o de mi ciudad, para que luego empiecen a monitorear, ¿no? Empiecen a tomar datos y datos y datos. Tenemos que tomar bastantes datos para hacer un procesamiento estadístico, ¿no? Entonces, una vez que tú tienes tus datos sobre los contaminantes del aire que están en esta lista, no te vas a inventar que aquí están, ¿no? Faltan todavía, pero bueno, aquí están los más importantes, ¿no? Imagínate que tú has recogido datos acerca de lo que es dióxido de azufre, ¿ya? Aquí está, ¿ves? Dióxido de azufre. Dióxido de azufre en 24 horas. Ese es, ¿ya? Cada 24 horas no debe exceder la concentración de dióxido de azufre de un valor de 250 microgramos por metro cúbico, ¿ya? O sea, si es que el promedio de los datos que yo he recogido en mi ciudad, en los ecosistemas que yo estoy muestreando, si estos datos, el promedio está por debajo de 250, como estamos estudiando el dióxido de azufre, está por debajo de 250, entonces nosotros vamos a llegar a la siguiente conclusión, de que el ambiente sí está contaminado, no podemos decir no está, porque a la vista tú miras, está contaminado. Pero, si no sobrepasa los 250, que son los límites, ¿ya? Si no sobrepasa, entonces quiere decir que ese ambiente está contaminado, pero que esta contaminación no está poniendo en riesgo ni la salud, ¿ya?, de los seres humanos, ni de la flora, ni de la fauna. Tal como dice acá, ¿no? Dicen los ECA no representan riesgo significativo para la salud ni el ambiente, ¿no? Entonces tú dices, este ambiente está sano, está contaminado, pero no está causando daño a la salud de las personas, ¿no? Pero alguien por ahí dice, y profesor, ¿qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez de que mis datos sean menores a 250, son mayores, digamos 500, o sea que lo doble? O sea, en vez de que en 24 horas yo encuentre en ese ecosistema 250 microgramos, encuentro 500, el doble. Entonces, en ese caso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harías? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué harían ustedes si saben que su población está siendo contaminada? Ya lo hemos determinado a través de los ECA que sí está contaminado. ¿Qué harían? En realidad no se puede hacer nada, muchachos, porque hay que leerlo, ¿no? Mira, ¿qué dice acá? Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá hacer uso de los ECAs con el objetivo de sancionar bajo forma alguna a personas jurídicas o naturales. O sea, ni siquiera podemos sancionarlos, ¿no? Nada. A menos que se demuestre que existe causalidad entre la actuación y la transgresión a dichos estándares. O sea que nosotros tendríamos que demostrar que esta empresa a través de sus humos está causando enfermedades en nuestra población. Demostrarlo científicamente. Y eso no es nada sencillo. Por eso es que muchos se quedan aquí. Muchas autoridades de repente los aceitan un poquito y ahí se quedan, se olvidan, ¿no? Por eso es que año tras año es lo mismo.
Pero si tú eres una autoridad que quiere hacerse respetar, entonces tienes que, ¿no?, denunciar esta contaminación ante la UEFA. La UEFA es el organismo de supervisión, ¿ya? Evaluación y la supervisión ambiental, ¿no es cierto? Entonces, si tú haces un buen trabajo, o sea, bien fundamentado, con toda la documentación, entonces la UEFA tiene que venir, pero de manera inopinada, ¿no? Inopinada, ¿qué significa? Que en cualquier momento le cae a esta fábrica y va rápidamente a colocar sus instrumentos de medida para que pueda verificar, ¿no?, si está o no está contaminado, ¿verdad? Y luego compararlo con los LMP. Si te das cuenta, la UEFA lo que va a hacer es sancionarlo probablemente, ¿no? Pero para eso hay que compararlo con los LMP, ¿ya? Los LMP, límites máximos permisibles, son datos parecidos a los ECA, pero más específicos, ¿no? Porque hay algunos LMP que sirven para las industrias de fabricación de cemento, otros para lo que vendría a ser establecimientos industriales pesqueros, otros de repente para los vehículos automotores, etcétera, ¿no? Entonces, como esta es una fábrica, digamos, productora de cemento, ¡pum!, se le aplica esto, ¿no? Una vez que se ha aplicado, se determina si realmente sus valores están por encima de los LMP. Si están por encima, entonces esa empresa ya tiene que ser sancionada, ¿no? Puede ser verbal o a través de un documento, ¿verdad? Puede ser que le coloquen multa, que haya una clausura temporal o una clausura definitiva. Eso va a depender del tipo de contaminación, etcétera, que está generando, ¿no? Así es. Eso es lo que nos dicen, pues, los ECA, mira. Su concepto es muy parecido a los LMP, pero por acá dice, ¿no?, su determinación corresponde al Ministerio del Ambiente, su cumplimiento es exigible legalmente por el MINAM y otros organismos, ¿ya? O sea, es exigible, ¿no? Si tú te das cuenta, si vemos este cuadrito de acá, los ECA no es pasible a sanción, es un derecho, porque todos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, ¿ya? Sirve para generar políticas ambientales, más no para sancionar. En cambio, los LMP son medidas específicas, ¿ya?, para controlar la contaminación, ¿no? Por lo tanto, es pasible a sanción, es una obligación, es una meta. Es una obligación porque las empresas están obligadas a no contaminar, ¿no? Y nosotros estamos obligados a ambiente sano, ¿no? Tenemos ese derecho, ¿no? ¿Ya? Así es. ¿Hasta aquí alguna duda? Contaminación del agua. Bueno, como tú te estás dando cuenta, el agua también va a tener contaminación física, química, biológica. También en cuanto a su contaminación puede ser de origen antrópico o de origen natural, ¿no? A ver, si me has entendido, mira que es efluente, cuerpo receptor. Si me has entendido, vamos a verificar. Te pregunto, a ver, ¿qué están haciendo estos técnicos? ¿Están utilizando ECA o LMP? ¿Qué están haciendo? A ver, estamos en contaminación del agua. ¿Qué estarán aplicando? ¿Qué dice el muchacho? ¿ECA o LMP? ¿Qué dices?
es Capricornios, porque su objetivo no es sancionar, su objetivo en este caso de estas personas es determinar si este cuerpo receptor, o sea, ¿no?, este río, está o no está contaminado, si cumple o no cumple con los estándares de calidad también, ¿ya? Eso es lo que están haciendo, ¿no? Imagínate que resulta que los datos que obtienen están por debajo de los ECA del agua. Entonces, ellos lo que tienen que hacer es de repente entregar un certificado para que vengan los turistas allá, ¿no? La gente utilice esta agua para su consumo, etcétera, porque cumple con los estándares. Pero ¿qué pasa si no cumple, ¿no? Si está altamente contaminado, entonces nosotros tenemos que ir y buscar en dónde se encuentran estas empresas contaminantes. Y probablemente los encontremos en el agua, ¿no? Probablemente un relave, acá tenemos y está eliminando muchas sustancias tóxicas. ¿Listo? Así es. Ahora, si es que se determina que están contaminando, de hecho que hay que sancionarlo, ¿no? Así es, ¿ya? En el caso del agua, tenemos ECA del agua y LMP del agua potable, pues en caso, el agua potable. La contaminación del agua ya se da en todo sitio y en todos ecosistemas, ¿no? Desde agrícolas, ganaderos, pesqueros, el mar, etcétera, están contaminados. Eso genera enfermedades, ¿no? Hoy por hoy estas enfermedades se han vuelto muy comunes. Será porque tenemos bastante contaminación, ¿no? Si no, fíjate, ¿ya? Tifoidea, gastroenteritis, sarna, tiña, tracoma, gusano de Guinea, lepra, diarrea. O sea, ya no son cosas raras, ¿no? Ahora son problemas que se presentan a diario. Significa que tenemos una alta contaminación de agua. También, enfermedades como la enfermedad de Minamata pueden ser generadas por la contaminación de mercurio, ¿no? Si tú te das cuenta, las personas cuando comen alimentos contaminados, por ejemplo, peces, ¿ya? Esta enfermedad se llama Minamata porque ocurre en un pueblito allí en Japón, Minamata, ¿no?, donde había industrias que contaminaban el agua con mercurio. Y el mercurio se asocia, ¿ya?, con sustancias para ingresar al fitoplancton, al zooplancton. El pez chico es comido por el pez mediano por el pez grande, y el pez grande se lo come el ser humano, ¿sí? Así es. Entonces, estos contaminantes van pasando de persona en persona, sino de individuo en individuo, hasta que llegan al ser humano, donde nosotros prácticamente, como no tenemos depredadores, si vamos a morir van a ser de viejitos, ¿no? Entonces en nuestro organismo van a generar una serie de enfermedades, como por ejemplo hemos dicho la enfermedad Minamata producida por el mercurio, ¿ya? Sus características: daño neurológico, parálisis, problemas en el habla, visión borrosa y puede llevar a la muerte, ¿no? Así es. Algo parecido al mercurio es el cadmio, que también ingresa por nuestros alimentos a nuestro organismo, y este cadmio reemplaza el calcio. No es normal, ¿no?, pero lo reemplaza. Y te vas a dar cuenta que nuestros huesitos van a quedar quebradizos, dañados, ¿verdad? Eso se llama, es un tipo de osteoporosis especial denominada Tai-Tai, ¿ya? Así es. Acá tenemos un problema ambiental. Fíjate bien, mira. El sol, la contaminación de los océanos. Esta empresa debió haber sido sancionada, ¿sí? Claro. Pero hoy por hoy hasta lo han premiado. Imagínense ustedes, le han ampliado su concesión 10 años más. Y no hay ni un solo funcionario en la cárcel. Y con respecto a los pagos, habría que ver si es que están pagando o no están pagando. O sea, una empresa que ha causado mucho daño, ¿no? Pero hoy por hoy se han dado cuenta que hasta los medios de comunicación se han quedado calladitos. Nadie dice nada sobre este desastre.
Así es. Acá tenemos los principales actividades que nosotros tenemos que realizar para no contaminar el agua. Esto lo conocemos desde el colegio, ¿ya? Uso racional del agua, etcétera, etcétera. Entonces ustedes lo revisan y sobre todo hay que ponerlo en práctica, ¿no? Así, lo más importante. Bien, muchachos, eso sería todo. Vamos a dejar de compartir. Bueno, no me queda más que desearles mucha suerte, jóvenes. Entonces, bueno, si algún día nos volvemos. ¿Ya? Nos vemos. Gracias, gracias, señorita. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profesor. Cuídese. Chao, chao. Bien, chicos, tomamos asistencia, ¿sí? A ver. Alejandra Alison. Presente. Alicia Elizabeth. Ana Paula. Presente. Ana Judith. Andrea Arostigue. Presente. Andrea Paola. Presente. Antonella Valeria. Presente. Antonia Manuel. Araceli Margot. Presente. Beatriz Milagros. Blanca Esther. Ella Jimena. Camila Fiorella. Camila Juliet. Presente. Carlos de Nilsson. Presente. Carmen Franchet. Presente. Cristina Geraldine. Christopher Juan. Presente. Christopher, tú eres el que me escribiste ayer, ¿verdad? Sí, Miss. Ya. Damaris Janet. Daniel Emanuel. Denilson Aldair. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Emanuel Cuno. Eric Paolo. Presente. Fabiola Camila. Presente. Fanny Magali. Flor Milene. Fran Eduardo. Fran Eric. Presente. Fran Luegui. Grace Milagros. Presente. Gustavo Adolfo. Gustavo Rafael. Jair Joseph. Presente. Yasmin Gabriela. Yasmin Teresa. Jesús Fernando. Jonathan Wilson. Presente. Jimena Fiorella. Juan Alexander. Presente. Julio César. Carla Dayana. Presente. Catherine Maricielo. Presente. Katia Adelaida. Presente. Luani. Luciana. María Belén. María José. Presente. Disculpe, ¿se me logró escuchar, verdad? Sí, Lu, no te preocupes. Mauricio. Presente. Mauricio Leonel. Milagros Valeria.
chicos, ahí nos quedamos. Profesor, buenas tardes. Jóvenes y señorita, buenas tardes. Con la monitora, por favor. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?